Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a su programa Salud Mental by Sin Esquemas. Y hoy tocamos el tema de la comida, pero ya desde una mirada muchísimo más sensible y humana, y la forma como nos relacionamos en este tema todos los seres humanos. Y para ello tenemos una invitada que nos va a dar una mirada clínica y humana acerca del tema. Bienvenida Alicia Lombardero a este espacio que es todo tuyo. Muchas gracias por la invitación y por darle importancia a este tema que lamentablemente cada día más vemos cómo está presente en nuestra sociedad. Así es, y a mí me gustaría comenzar por preguntarte, ¿qué son los trastornos de la conducta alimentaria? Los trastornos de la conducta alimentaria es importante saber que son enfermedades mentales, que aunque tienen que ver con la forma en la que comemos, en la que percibimos a nuestro cuerpo, pues tienen un componente de salud mental. Entonces eso significa también el entender que son enfermedades, aunque a veces suene quizá un poquito como crudo y duro llamarlos así, que no son una elección, que esto no tiene que ver con que esa joven o ese joven decide tenerlo, decide hacer este tipo de conductas, que vio en Instagram a una modelo e intencionalmente está haciendo todo esto para llegar a ese tipo de cuerpo. Porque puede ser que inicien por ahí, que pueden ser que inicien por un intento de hacer una dieta, por el intento de verse como alguien que vimos en Instagram o en TikTok, pero a muchas personas se les sale de las manos y si tienen esa vulnerabilidad dentro de ellos que los hace desarrollar esa enfermedad, pues pueden terminar en lo que sería un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Y cuáles de estos trastornos son los más frecuentes en nuestro país? En nuestro país, a nivel de estadísticas, no te puedo hablar en base a lo que vemos aquí porque no llevamos un registro, pero nosotros solemos como casi siempre somos muy similares a las estadísticas que sí tenemos de Estados Unidos. Entonces yo te lo voy a dividir en dos esta respuesta. Los más populares dentro de los trastornos de la conducta alimentaria suele ser anorexia y bulimia, por lo que vemos casi siempre en películas. Suelen ser los más llamativos, hay muchas películas que los representan, en muchas series lo vemos, que suelen representar también este estereotipo de cuerpo que llama tanto la atención como un cuerpo muy delgado. Entonces, anorexia y bulimia son los más populares, pero no son los más frecuentes. El más frecuente es trastorno por atracón, o en inglés, binge eating disorder. Lo digo en inglés porque a veces hay mucho material en inglés sobre estos temas. Entonces, tanto aquí como en Estados Unidos, el trastorno por atracón, aún uno uniendo las personas con anorexia y bulimia, trastorno por atracón sigue siendo el más frecuente. ¿Tú me lo puedes definir a cada uno? Bueno, trastorno por atracón tiene algunos criterios, alguno de ellos es que la persona consume una cantidad de alimentos inusualmente grande. Y cuando hablamos de inusualmente grande, no es el típico atracón, el típico hartura en buen dominicano, sino es una cantidad que si nos comparamos con otras personas a nuestro alrededor, por ejemplo, yo me comparo con lo que tú y yo comemos a las 4 de la tarde, quizá tú te comes una porción de fruta, un yogur y esa es tu merienda. Sin embargo, yo a las 4 de la tarde voy a mi casa, abro la nevera, empiezo a picotear, cojo jamón, abro una galletita, me como el arroz que sobró del mediodía, le cojo la merienda a los niños y termina siendo una cantidad que es mucho, que a nivel físico se siente mal, que a nivel emocional se siente mal. Entonces, un atracón no es una hartura en buen dominicano. Y también importante que hay épocas del año donde es permitido tener sobreingestas, es decir, comer un poquito más de lo normal. O sea, yo no puedo decir que tuve un atracón el 24 de diciembre o que tuve un atracón el día de mi cumpleaños que prepararon un sancocho, que había bizcocho, que bebimos refresco. Sino suele ser en momentos donde no se espera que esa sea la cantidad ni la forma de comer, porque no es solamente que sea una gran cantidad, también hay una sensación de descontrol, de yo no puedo parar, de me siento indefenso ante esto, de no me puedo detener, de ni siquiera me está gustando tanto y me lo sigo comiendo, de ya yo sé que estoy muy lleno y sigo comiendo, de quizá está frío de nevera y me lo sigo comiendo. Entonces ese sería el trastorno por atracón. Y en atracón, a diferencia de la bulimia, no hay conductas de compensación. ¿Qué significa eso? Que no se hace nada después de esa ingesta de alimentos para tratar como de remediar todo eso que comí.
Es decir, no hay vómitos después del atracón, no hay mal uso de laxantes, no hay ejercicio en exceso, no hay ayunos. Entonces ya por ahí podemos ir describiendo qué es la bulimia. En la bulimia, al igual que en el atracón, hay episodios de ingestas grandes de alimentos, pero en la bulimia nerviosa sí se da ese comportamiento después de la ingesta de comida de compensar, que casi siempre pensábamos que la compensación era únicamente el vómito autoprovocado, pero esa no es la única forma. Ejercicio en exceso es una forma de compensar. Y cuando hablamos de ejercicio en exceso, no es solamente esta persona que hace 3 horas de ejercicio, también es esta persona que dice, yo voy a llegar tarde a ese evento importante porque tengo que entrenar. O amaneció lloviendo muchísimo y cerraron el gimnasio y me pongo loca por eso, porque no puedo dejar de entrenar un día. El mal uso de laxantes, es decir, cuando estamos tomando laxante que no es recetado por un médico porque no lo necesito, mal uso de diuréticos, ayunos. Y ayunos, quizá uno aún teniendo hambre, decidir no voy a comer la próxima comida o la voy a reducir porque tuve esa ingesta ya sea grande o de alimentos que me hacen sentir culpable. Y eso sería la bulimia, una conducta de ingestas que a veces puede ser grande y luego conductas de compensación. Y ya cuando hablamos de anorexia nerviosa, en la anorexia nerviosa hay una restricción, es decir, se come poco o se deja de comer porque hay mucho miedo a la ganancia de peso, hay deseo de pérdida de peso. Entonces, en la anorexia y la bulimia, el componente de imagen corporal, es decir, de cómo yo percibo y me siento con mi cuerpo, está muy presente. ¿Esa falta de ingesta es voluntaria, la de la anorexia? Bueno, cuando hablamos de que estos son enfermedades, es un cerebrito que está secuestrado. Entonces, voluntaria no, porque hay una enfermedad. O sea, si la persona siente hambre, si la persona puede tener una parte lógica donde entiende que debería de comer, pero el trastorno de la conducta alimentaria tiene tan secuestrado a ese cerebro que es que no puedo hacerlo. O sea, me genera mucho malestar el comer de una manera normal. Esas conductas de las personas con estos trastornos, lo piensan, hay algunas personas que lo piensan después que comen, no lo debía hacer, tienen arrepentimiento y se purgan. ¿Eso es normal? ¿Es lo adecuado? ¿Cuándo sí y cuándo no? Nunca, ¿cuándo nunca? O sea, el tema de los vómitos autoprovocados, de mal uso de laxantes, trae muchas consecuencias médicas, muchísimas. O sea, a mí me llega un paciente que está vomitando e inmediatamente se tiene que hacer un referimiento a un médico nutricionista especialista en TCA para que haga una evaluación médica completa. Porque quizá esa persona anda por la vida en su día a día normal, con un cuerpo, con un aspecto que está saludable, pero no sabemos quizá cómo está ese corazón que no ha dado una señal, no sabemos cómo están esas analíticas y pueden empezar a haber fallos y puede haber una emergencia de repente. Una persona vomita y se puede desmayar, le puede dar un paro cardíaco sin haber ningún signo antes, deshidratación, le puede bajar el potasio. O sea, el tema de la compensación, sobre todo vómitos y laxantes, puede ser fatal. Ese cambio físico, ¿hay una diferencia entre una persona que quiere bajar de peso, 5 libras, 10 libras, a ese cambio físico que transforma? ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se dan cuenta la familia, los padres? ¿Qué hay dentro de esa persona en ese momento donde ya pasó el borde de lo saludable a lo no saludable? Claro. Y esa pregunta, lo primero que voy a rescatar es el tema del peso. De que actualmente vivimos en una sociedad donde el deseo de perder peso, yo creo que está presente casi en todo el mundo, sobre todo en las mujeres. Aunque los hombres, pues los TCA no discriminan. Suelen suceder, se habla estadísticamente que la mayoría a mujeres, sobre todo en la adolescencia, pero se sabe que a los hombres le pueden pasar por igual, que a un niño le puede pasar, que a una viejita le puede pasar. Entonces, el tema de la sociedad y ese deseo de perder peso, toda esta influencia del mundo wellness, del mundo fitness, yo lo quiero comparar un poquito como el cigarrillo. O sea, no todas las personas que fuman le da cáncer. Pues lo mismo pasa con los trastornos de la conducta alimentaria. No todas las personas que se enganchan en estos comportamientos de vivir en una dieta, de vivir fajado en el gimnasio, desarrollan un trastorno de la conducta alimentaria.
Entonces, ¿cuál sería como esa línea? Para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, todavía no hay una fórmula perfecta que nos diga qué pasó dentro de esa persona que desarrolló un TCA, pero sí conocemos algunos indicadores de riesgo. ¿Ok? Y uno de esos obviamente es tener insatisfacción con mi cuerpo, no sentirme cómoda con mi aspecto físico, vivir en esa inconformidad de que me quiero cambiar cómo se ve mi abdomen, de que no me siento suficientemente tonificada, de que siempre hay 5 libritas que tengo que perder, de que no me gusta cómo se ve mi pelo. Entonces, tener una mala relación con nuestra propia imagen puede ser un detonante para tener un trastorno de la conducta alimentaria. Las dietas restrictivas pueden ser otro detonante. No darle a mi cuerpo lo que necesita, sobre todo a mi cerebrito no darle lo que necesita. Un cerebrito que no esté bien nutrido es un cerebrito que no procesa la información bien, que no experimenta las cosas bien, que empieza a distorsionar muchas de las cosas de mi día a día. Y cuando hablamos de no darle lo que necesita, ni siquiera nos tenemos que ir a los extremos. A veces esa persona que dice, ay no, yo ando rápido y me desayuno un café, y ya lo tiene normalizado. Puede ser que esa persona, por el simple hecho de no estar desayunando, no le esté dando a su cuerpo lo que necesita. O esa otra que dice, ay no, yo me voy a saltar la cena porque mañana hay un desayuno en el trabajo. Puede ser que no le esté dando a su cuerpo lo que necesita. Entonces, también con el tema peso, importante mencionar que cuando pensamos en trastornos de la conducta alimentaria, nos suele llegar la imagen de un cuerpo sumamente delgado, de alguien muy delgado, de alguien que tiene un aspecto enfermo, y ese estereotipo solamente lo tienen el 6% de las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria. Explícame un poquito más eso, que yo misma lo quiero entender. Ajá. No sé si tú, por ejemplo, llegaste a ver una película que fue muy popular, que se llama Hasta el Hueso, de trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, está en Netflix, y ahí tenemos ese típico estereotipo de la anorexia, que es una mujer joven y muy delgada, que se le ven los huesitos. Muchas personas con las que he tenido la oportunidad de conversar piensan que este suele ser el cuerpo de una persona con un trastorno de la conducta alimentaria y que para quizás prestarle atención o identificar la gravedad de un trastorno de la conducta alimentaria hay que tener ese tipo de cuerpo. Pero a nivel clínico se tiene ya la información de que solamente el 6% de todas las personas diagnosticadas con un trastorno de la conducta alimentaria tienen un cuerpo muy delgado. Que la otra gran mayoría tiene cuerpos incluso con normopeso o incluso con un peso alto. Entonces, el tema peso no es un indicador ni de tener un trastorno de la conducta alimentaria y mucho menos del nivel de gravedad. Ya cuando las personas no saben distinguir cuál es mi peso saludable y cuando yo tengo algún trastorno o cuando voy camino a estar mal a nivel psicológico, vamos a decir, ¿qué detona el ir al psicólogo? ¿Qué hace que digan esa reflexión? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? Con los trastornos de la conducta alimentaria suele haber mucha negación de enfermedad y haber mucha resistencia al proceso de tratamiento. Porque voy a usar una palabrita muy clínica que la voy a aplatanar, porque los trastornos de la conducta alimentaria son egosintónicos. ¿Qué significa eso? Que las personas que lo tienen se identifican con los síntomas, o sea, entienden que quizás controlar la comida, controlar su peso, controlar el ejercicio, les hace sentido, le da propósito, los hace sentir como con estructura, en balance. Obviamente una estructura, un control y un bienestar muy falso. Entonces, al ser egosintónicos, al ellos sentirse como bien de manejar todos estos síntomas, cuesta mucho buscar ayuda. Y por eso muchas veces son tardíos en ser diagnosticados o mal diagnosticados. Y si a eso le agregamos que a nivel de estudios, a un médico, por ejemplo, se le enseña en promedio menos de 5 horas sobre los trastornos de conducta alimentaria. Entonces, ¿qué solemos ver? Que suelen haber llamados de atención de las personas que lo rodean. Que quizás un papá se da cuenta, espérate, mi hijo está haciendo cosas diferentes. ¿Y qué son esas cosas diferentes? Que quizás antes era un muchacho que llegaba del colegio, nos sentábamos todos a almorzar y se comía su arroz, su habichuela, su pollito y no había tema. Pero que últimamente me está diciendo, no, yo no me voy a comer el arroz.
No, ya yo comí, yo no quiero ahora. No, yo voy a hacer la tarea primero y después yo bajo a comer solo. Y el papá se queda, o una pareja, mira, me di cuenta que mi novia cada vez que comemos en un restaurante de una vez se para al baño, o me he dado cuenta que se está subiendo muchísimo el peso a la báscula, que todos los días se está pesando, que todos los días hace un comentario sobre su cuerpo. Entonces la familia, la pareja, amigos, profesores, médicos, pueden ser esa persona que den la señal de alerta. Y cuando ya llega el paciente por sí solo, pasa como con muchos temas de salud mental, es cuando también empieza a notar que empieza a afectar su funcionalidad de manera general, que le está afectando en el trabajo, que le está afectando con su familia. Muchas mamás, mira, me siento culpable de que quizá estoy haciendo cosas y tengo miedo de que mis hijos las empiecen a repetir. Entonces, esas suelen ser razones por las cuales los clientes llegan a consulta. Y esos clientes llegan solos en esa primera sesión clínica, que supongo que es la más importante. ¿Qué factores te dan a ti la sensación de que sí se puede hacer algo, está tardío como tú dijiste, o vas a necesitar de otros profesionales de la salud? Con trastornos de la conducta alimentaria, si llega un adolescente, obviamente acompañado de la familia, porque a la familia incluso, uno de los modelos terapéuticos que mayor evidencia y que mejor funcionan con adolescentes es el modelo basado en la familia, es decir, que la familia sea parte del equipo terapéutico, que el psicólogo, el nutricionista acoja a esa familia, los psicoeduque sobre los trastornos de la conducta alimentaria y les enseñe, pero les enseñe también nosotros reconociendo que al final esa familia es la que más conoce a su hijo. Que esa familia, antes de tener este problema, sabía cómo alimentar a su hijo, sabía que su hijo necesita. Entonces, ¿cómo volver a darle esa fortaleza de, espérate, independientemente tenemos este diagnóstico, ese sigue siendo tu hijo adolescente. Lo único es que ahora vamos a prestarle atención a estas conductas, vamos a seguir estas indicaciones nutricionales, vamos a asistir a estas citas. Entonces, en adolescente la familia es clave para el proceso de tratamiento y la recuperación. Y ahí mencioné también el hecho de que en TCA siempre se trabaja en equipo. Yo no puedo trabajar sola como psicóloga. Yo siempre tengo que trabajar en equipo con nutrición y nutrición especializada en trastornos de la conducta alimentaria y también casi siempre con psiquiatría, igualmente especializada en trastornos de la conducta alimentaria. Y cuando me llega un adulto al consultorio, pues bueno, el adulto ya es un poquito distinto, a veces quizá no tiene una red de apoyo familiar que podamos utilizar en el proceso de tratamiento, pero tener acompañamiento de la familia, pareja, etcétera, sigue siendo recomendable aún en pacientes adultos. En esos pacientes adolescentes que están tan sensibles a la aceptación del grupo, que están en búsqueda de su propia identidad, ¿qué papel juega la escuela? Y sobre todo los padres en el control, por ejemplo, de las redes, que son tan sensibles a una autoestima, vamos a decir, de un adolescente. Sí, y la verdad que ese es un tema que obviamente los papás tienen cierta responsabilidad, pero creo que es un tema que va más allá. Me gustó mucho enterarme en estos días de que, si mal no recuerdo, Francia fue uno de los países que puso reglas a nivel de políticas públicas sobre el uso de las redes, sobre que esas plataformas como Instagram pues también tengan que avisar cuando sea contenido relacionado, que sea contenido modificado, que también, por ejemplo, Instagram ahora tiene una opción en ciertos países donde uno puede bloquear el contenido relacionado a pérdida de peso, a dietas, porque aunque los papás pueden estar de cerca, pueden tratar de activar ese control parental, de tener tiempo de pantallas, el tema de las redes, de lo que consumimos a nivel digital, está tan presente que quizá yo a mi hijo le tengo esas reglas, pero ¿quién me dice a mí que a la hora de la salida él no lo vea en el celular de un compañero? Que no lo vea en un anuncio que le salga en YouTube. Entonces, sí, como papás, estar de cerca, tratar de tener ciertos límites, pero también una invitación a quien sea que escuche esto, que a nivel de políticas públicas tenemos que hacer un poquito más, que educar sobre trastornos de la conducta alimentaria
a profesores, a médicos de atención primaria, también es importante, porque probablemente un profesor o un médico de emergencia que le llegue a ese adolescente que tuvo un desmayo, si hace las preguntas correctas, si tiene como ahí como en top of mind, en su cabecita, algunos criterios para poder diagnosticar un trastorno de la conducta alimentaria, puede hacer un referimiento a tiempo. Eso de la escuela es tan importante porque ahí vemos también mucho el patrón familiar de cada alumno, de cada joven o niño o niña. Hay familias donde la belleza, hay un culto a la belleza, hay un culto a los ejercicios, hay un culto a la imagen corporal. ¿Qué tan efectivo es eso para como estilo de vida? Porque uno tiene que respetar, pero ya viéndolo desde el aspecto clínico, hay casos así en los cuales se han dado esa situación donde eso es importante para esa familia. Claro, y la verdad es que a veces me ha pasado con adolescentes que el paciente es el joven o la joven y claramente podemos ver el equipo que trabajamos con esa familia, como quizá también mamá necesita ayuda o papá necesita ayuda. Los niños, los adolescentes aprenden mucho a través del modelado, aprenden mucho a través de lo que ven, de cómo se relacionan sus propios papás con la comida, con sus cuerpos. Y a veces hay familias que me dicen, no, pero yo nunca le he dicho nada sobre su cuerpo, yo nunca le he dicho que está bonita, que está fea, que está gordita, que está flaquita. Pero ¿y tú? ¿Cómo tú te hablas cuando te miras al espejo? ¿Y qué tú crees que tu hijo ve cuando toda su vida él creció con una dieta pegada en la nevera? O que te veía a ti quejarte de cómo se veían tus muslos. Y él dice, cónchale, pero yo lo tengo igual que mami entonces. Entonces también lo que mamá y papá dicen sobre su cuerpo, sobre cómo se alimentan, va a tener un impacto en ese joven. Y ahí también pues sí es cierto que hay familias que le prestan atención a la alimentación y al ejercicio, pero esas familias que lo hacen desde ese lugar de únicamente lo estoy haciendo por mi aspecto físico, porque quiero perder peso, porque lo estoy haciendo para verme bien, porque si tú no rebajas no vas a conseguir novio, pues ahí estamos dando un mensaje de tu cuerpo no es lo suficientemente bueno. Podemos tener una relación donde prestarle atención a la alimentación y al ejercicio sea completamente saludable, porque estoy honrando a mi cuerpo, porque estoy validando que es un cuerpo que funciona, porque cuando hacemos ejercicio me siento con más energía, me siento más fuerte. Entonces todo depende mucho de la motivación y del discurso que se dé en base a la alimentación y al ejercicio. Aparte de eso, están los grupos sociales de las adolescentes que, como bien dijimos anteriormente, tienen tanto acceso a redes y cada una trae algo distinto. Como padres ahora, el desafío quizás es también grupal. ¿Cómo se maneja esto para tratar de continuar un tratamiento con una persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria? ¿Qué cosas hacer y cómo trabajarlo desde afuera? Escuela, padres, familiares, sociedad. Cuando tenemos una o un adolescente con un trastorno de la conducta alimentaria, se puede, en nuestro país, lamentablemente, estamos un poquito limitados en cuanto a recursos para trabajar con trastornos de la conducta alimentaria. Porque en países fuera de RD, pues vemos que hay centros especializados únicamente en esta área y centros donde quizás ese adolescente puede ir a lo que se llama hospital de día. Que es que se pasa toda una jornada, por ejemplo, del mediodía, con terapias grupales, terapias individuales. Entonces, fíjate que si tuviéramos algún centro así, es mucho más fácil, como en ese momento tan crítico, donde ese adolescente tiene un trastorno de la conducta alimentaria, pues enfocarnos mucho en lo que es el proceso de recuperación. La verdad es que las familias dominicanas, pues los veo con mucha compasión, porque tienen que sacar de tripa corazón para poderle dar a su adolescente todo lo que necesita en lo que es el proceso de recuperación donde sea, que no es tarea fácil. O sea, vamos a tener expectativas realistas. Si tenemos un adolescente que sobre todo puede tener un nivel de gravedad alto, ¿qué significa esto? Que tenga un cerebrito muy secuestrado por ese TCA, que la mayor parte de su día tenga pensamientos obsesivos sobre la comida, sobre su cuerpo, que eso también viene acompañado de síntomas en cuanto al estado de ánimo, depresión, ansiedad, irritabilidad, obsesión, impulsivo.
pues la familia a veces hay casos que hay que sacarlo del colegio. Obviamente eso no es una decisión que se toma a la ligera, porque lo que se quiere es que ese adolescente eventualmente tenga una vida normal y funcional. Pero si llega un adolescente que esté en un nivel crítico, lo principal en ese momento va a ser su recuperación. Y si para eso hay que sacarlo del colegio, mamá y papá van a tener que trabajar desde la casa para estar con su hijo 24/7, dormir con su hijo al lado, porque si lo dejan solo en la noche va y se para y hace cualquier conducta de riesgo, pues esas son todas medidas que hay que tomar, porque los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades que pueden terminar en la muerte. Esta parte de la ansiedad y de todo lo que hablaste, la autorregulación emocional, la vamos a ver en nuestro próximo bloque. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Soberanía 4.0 con todo el corazón. Bienvenido donde comienza la patria. En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad. Desde Jimaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz. Indopel trabajando por nuestra nación, la cultura se escucha con nueva conexión. La frontera siente el ritmo del tambor. Sonando, dominicanidad en cada rincón. Soberanía 4.0. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. La Cámara de Diputados refrendó varias resoluciones, una en la que los legisladores solicitan al Poder Ejecutivo la construcción y remodelación de obras para sus comunidades, otra sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre los efectos internacionales de las ventas judiciales de buques y una última con relación al acuerdo de servicios aéreos entre los gobiernos dominicano y Arabia Saudita. Asimismo, el Pleno aprobó en 2 discusiones consecutivas el proyecto de ley que designa con el nombre de Freddy Veras Goico la avenida hípica de Santo Domingo Este. Además, la Cámara de Diputados y Parlaméricas inauguraron el programa Impacto Legislativo Joven Lideresas Dominicanas, donde unas 40 jóvenes recibieron capacitación de cómo fortalecer su liderazgo en el país, en una actividad encabezada por Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo. También participaron las diputadas Soraya Suárez, Brenda Ogando y la senadora Aracelis Villanueva, en alianza con el Centro de Investigación para la Acción Femenina y la Confederación Nacional de Mujeres del Campo. Aprobado.
Cámara de Diputados de la República Dominicana. Algo saben las abejas es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. En BM Cargo sabemos que hay sueños que se envuelven en paquetes y nos enorgullece ser el puente entre tus sueños y tu realidad, porque cada entrega es especial. No importa cuán grande o pequeño sean tus sueños, entendemos que cada sueño merece ser cumplido. Somos más que una empresa de paquetería. Somos tus cómplices en cada aventura. BM Cargo, donde lo único pequeño es el mundo. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Regresamos con la interesante temática sobre el papel que juegan la ansiedad y ese cerebro atrapado y la autorregulación con nuestra especialista Alicia Lombardero. Bueno, como mencionábamos antes de la pausa, pues la ansiedad, la depresión son comorbilidades muy frecuentes en los trastornos de la conducta alimentaria. Porque un trastorno de la conducta alimentaria no solamente afecta cómo yo como y cómo percibo mi cuerpo, sino afecta cómo yo funciono de manera general. Y aquí también creo que es importante que hablemos de que la ansiedad no solamente afecta a las personas con trastornos de la conducta alimentaria en su relación con la comida y su cuerpo, sino que también puede afectar a muchas personas que no tienen un trastorno de la conducta alimentaria. Yo quiero que ustedes, por ejemplo, se imaginen o vamos a dividirlo en 3 grupos, a dividir a las personas que tienen una relación normal, funcional con la comida, las personas que tienen una relación desorganizada o desadaptativa con la comida, y ya el tercer grupo serían los trastornos de la conducta alimentaria, que como ya mencionamos, para sacarlos rápidamente de esta explicación, son enfermedades mentales con todo lo que fuimos hablando anteriormente. Entonces, las personas que tienen una relación normal con la comida, ¿qué significa eso? Que no solamente utilizan la comida como para la parte física, para nutrirse, obviamente le dan importancia a esa parte, pero también tienen una buena relación con la comida a nivel emocional. Y por último, tienen una buena relación con la comida a nivel social. La alimentación no es solamente nutrición.
O sea, nosotros no comemos únicamente para darle a nuestro cuerpo lo que necesita. Nosotros comemos también en actividades sociales. Y es importante hacerlo, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si a mí me dicen, Alicia, te dimos un ascenso en tu trabajo, vamos a ir a almorzar para celebrar, y yo no voy a eso? O yo dejo de asistir al cumpleaños 90 de mi abuelito, o yo dejo de ir al almuerzo del bautizo de mi sobrinito. O sea, tener una buena relación con la comida también implica tener una buena relación en muchísimos eventos sociales. Entonces, las personas que tienen una buena relación con la comida tienen ese balance en esas 3 áreas, en la parte física, en la parte social y en la parte emocional. Cuando nos vamos al segundo grupo de esas personas que tienen una relación con la comida desorganizada, desadaptativa, puede ser porque en uno de esos 3 pilares de alimentarnos estén desbalanceados, ya sea o que no le prestan atención a esa parte nutricional, de tener un cuerpo que se sienta bien de manera general, o a nivel emocional están utilizando a la comida con mucha frecuencia como una forma de regularse, o a nivel social pues tampoco lo están utilizando de forma adecuada. Entonces, en la parte emocional, el mal uso de la comida puede ser o que la utilizo con mucha frecuencia para regularme, o que la dejo de utilizar. Tenemos ambas partes. O sea, a veces hay personas que cuando están tristes, cuando están ansiosas, se le quita el hambre, y de cierta forma eso es una reacción normal de nuestro cuerpo. Si nos pasa eventualmente, no pasa nada. O sea, a veces nuestro cuerpo, cuando dice, mira, me siento en peligro, me siento muy estresado, estoy en una situación muy incómoda, no es el momento de comer, está bien. Pero si yo me doy cuenta que eso se está repitiendo mucho, pues le tengo que prestar atención, porque quizás tengo que aprender y hacer el esfuerzo de aprender cómo gestionar mis emociones con otras formas que no sea la alimentación. Y lo mismo sucede cuando tengo alguna emoción como la ansiedad y siento que mi único recurso, o el que utilizo por preferencia, es comer. Comer sin hambre, comer únicamente con la intención de sentir como esa recompensa, esa calma, ese placer. Y a veces las ingestas emocionales no tienen que ser grandes cantidades. A veces una ingesta emocional puede ser que me llama una paciente, me está contando una situación grave y yo veo que en mi carro tengo un paquetico de maní y me lo estoy comiendo sin darme cuenta. No fue una gran cantidad, pero fue algo que me comí sin esa necesidad física, únicamente la parte emocional. Y volvemos a lo mismo. Si me pasa de manera eventual, es decir, pocas veces, está bien. O sea, la comida a veces también puede jugar ese rol de ayudarnos a sentirnos bien, a gestionar emociones. Pero si se vuelve mi recurso favorito, el recurso que siempre utilizo, pues podemos empezar a tener un problema, porque le estoy dando con mucha frecuencia a mi cuerpo alimentos que en el momento no necesita. Entonces podemos empezar a ver una ganancia de peso no deseada, podemos empezar a ver una relación con la comida desorganizada. Ganancia de peso y metodología. ¿Qué es la psicología bariátrica? Y es el método más efectivo porque usamos muchas cosas. ¿Cómo uno elegir cuando tiene un sobrepeso pues marcado y tiene situaciones de salud la cirugía bariátrica como opción? Tú como especialista. Cuando yo me preparo para también trabajar con pacientes bariátricos, lo primero es mencionar que trastornos de la conducta alimentaria y psicología bariátrica son dos temas que ambos tienen que ver con imagen, con conducta alimentaria, con nutrición, con psicología, pero son dos temas divorciados. O sea, saber que personas con un trastorno de la conducta alimentaria no pueden pensar en un proceso bariátrico. Las personas que desean o que ya son pacientes bariátricos, es un método, pero es un método que no está diseñado únicamente para la pérdida de peso. Es un proceso médico que está diseñado para pacientes con enfermedades metabólicas que ya han tratado al menos 3 o 4 intentos previos de pérdida de peso con métodos menos invasivos. Dígase, ir al nutricionista, empezar a hacer ejercicio, mejorar su alimentación, etc. Entonces, los procesos bariátricos pueden ser un buen método para el candidato correcto. Entonces, ahí esa parte del candidato correcto, ¿quién lo decide? El médico, que también tiene que evaluar qué le está pasando a esta persona
para tomar la decisión de hacerle un proceso tan invasivo como lo es una cirugía bariátrica, y también el psicólogo. ¿Cómo está esta persona a nivel de salud mental? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué capacidad tiene para adherirse a todo lo que implica un proceso bariátrico? Que no es solamente entrar al quirófano, no es solamente dar ese cantazo, conlleva una responsabilidad años después de hacerte la cirugía. Entonces el psicólogo hace esa evaluación y junto al médico toman la decisión de si es un candidato correcto para someterse a ese proceso. ¿Qué tipo de evaluación haces tú antes para estos candidatos y cuál es la metodología que sigues después con estas personas operadas? En la evaluación previa a la cirugía se evalúa estado de ánimo en general. También se conoce un poquito sobre el historial en relación a la alimentación de esa persona, el historial en relación a su ganancia de peso, o sea, cómo fue ese proceso, si fue una persona que desde siempre tuvo un peso alto, si hubo un momento de su vida que detonó que hubiera algún tipo de desorganización y que hubiera un aumento de peso significativo. También se evalúan conductas como el uso de sustancias, alcohol, cigarrillo, drogas, que serían contraindicaciones para este proceso. Se evalúan duelos recientes, que también pudiera ser una contraindicación para este proceso. Obviamente se evalúan conductas desorganizadas con la comida, si hay presencia de atracones, si hay mal uso de laxantes, si hay un trastorno de la conducta alimentaria quizás. ¿Por qué? Porque se necesita que esa persona pues esté balanceada en todos los aspectos, que no tenga ningún tipo de conducta que pueda poner en riesgo su salud al hacerse un proceso bariátrico. Si yo tengo un paciente que se hace una bariátrica y es un paciente que quizás le daba mal uso a los laxantes y lo hace después de su bariátrica, es una persona que puede terminar en emergencia. Si es un paciente que no tiene la capacidad de adherirse a indicaciones conductuales, nutricionales, pues es un paciente que se me deshidrate, que coma algo que no le tocaba y termine en una emergencia. Entonces ahí se está dando un resultado que es todo lo contrario a lo que se quería, que es hacer que una persona sea más saludable. Entonces todas esas variables de estado de ánimo, de conducta y de capacidad del paciente sería lo que se evalúa en esa primera sesión. Hay algunas personas que simplemente no son candidatos aptos y hay otras que necesitan un proceso de preparación. Después de hacerse esa bariátrica ya evaluado, ¿cuáles son esos síntomas emocionales que pueden aparecer en la persona por el cambio de vida que tuvo? Mira, y ahí estos síntomas que suelen estar muy frecuentes en muchos pacientes bariátricos, como aumenta a veces el consumo de alcohol, sintomatología depresiva o sintomatología ansiosa, pueden ser también el resultado de que no hubo una evaluación psicológica previa al procedimiento o de que no hubo un acompañamiento psicológico al tomar esta decisión. Y pueden darse el aumento de sintomatología depresiva, ansiedad o consumo de alcohol, porque probablemente esa persona utilizaba en gran medida la alimentación como un regulador emocional, la comida. Que si esa persona antes de hacerse la bariátrica tenía un día estresado, vamos a juntarnos a comer. Tenía una situación que lo tenía ansioso, vamos a comer un bizcocho. Tenía cualquier cosa en la vida y lo resolvía con la comida. Y al hacerse el proceso bariátrico, pues ya esto deja de ser una opción. Entonces tenemos una persona que ya ese recurso que tenía para sentir placer, para regularse, no lo puede utilizar. ¿Y qué pasa? Empiezan a tener mayor malestar emocional, más ansiedad, más depresión, o utiliza otras sustancias como el alcohol para tratar de regularse. Los dos extremos después de una cirugía bariátrica, aquel que se empeña y continúa bajando más cantidad de peso que la requerida por la norma y aquel que pues vuelve y adquiere su peso en el tiempo. ¿Qué importancia tiene el seguimiento psicológico? Muchísima. A nivel de estadísticas se habla que de 1 a 5 años después de la cirugía bariátrica, el mayor porcentaje de personas que se la realizan aumentan el peso. O sea que ahí vemos la importancia de que esto no es solamente entrar al quirófano, sino que esto va a implicar que tú como paciente le des un seguimiento a tus citas con nutrición, a tus citas con psicología, que tú realmente entiendas que este sacrificio que hiciste al realizarte una bariátrica debe venir con un cambio de hábitos,
Y cuando hablamos de hábitos, no es solamente la alimentación, también vamos a mover a ese cuerpo, vamos a tratar de dormir mejor, vamos a tratar de manejar mejor el estrés. Entonces, para tratar de no formar parte de esa estadística que recupera el peso, pues es sumamente importante seguir con el acompañamiento psicológico y nutricional y realmente tener esa expectativa realista de que tiene que haber un cambio en mi vida de manera general. Y ya luego esas personas que continúan perdiendo el peso, la verdad es que no son la mayoría, pero sería lo mismo, sería un tema de que no se adhirieron a una serie de indicaciones y también ahí vendría la pena evaluar si se desarrolló un trastorno de la conducta alimentaria por todos estos cambios que se fueron dando después del procedimiento. Hay personas que le tienen pavor a estar sobrepeso. A mí me gustaría saber cómo podemos desarrollar una imagen corporal sana después de la pausa. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Algo saben las abejas es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Surf. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos quedamos por amor. Mesas, bares, Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana. Dominicana te sonríe. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ya de vuelta aquí para hablar acerca de la imagen corporal sana. Una parte esencial para tener una buena relación tanto con nuestro cuerpo como con la comida es volver a tener ese ritual de comer en familia. Suena simple y quizá como, ¿y eso va a ayudar en algo? Y la verdad es que sí. A veces en esta vida tan acelerada y también con toda esta cultura de dieta, como le llaman, hemos dejado ese tipo de rituales, ese momento de sentarnos, de tener sobremesa, de que la comida sea un momento agradable. Qué diferente es cuando nos sentamos en una mesa rodeado de las personas que queremos, compartimos alimentos, conversamos de nuestro día, demostramos amor, no solamente a través de la comida, sino a través del diálogo que estamos teniendo, a cuando comemos sentados en un escritorio, cuando comemos rápido en medio del tráfico o comemos algo que no nos gusta porque estamos en una dieta para perder peso. Entonces, volver a hacer ese esfuerzo de sacar el tiempo para sentarnos con nuestros familiares, a comer, a tener sobremesa y a disfrutar, es un factor protector para tener una buena relación tanto con la comida como con nuestro cuerpo. Entonces esa sería una invitación, volver a sentarnos en la mesa y que sea un momento agradable de compartir en familia. Y otro que no podemos dejar de mencionar es el uso de las redes. O sea, yo creo que si aquí todos sacamos nuestro celular y chequeamos el tiempo de pantalla, nos damos cuenta que probablemente anda alrededor de 3 horas como poco, hasta 8 horas. O sea que al final todo lo que vemos por ese celular tiene un impacto real en nuestro día a día. Entonces si yo por ejemplo me entro a Instagram y lo único que veo son mujeres con el estómago plano, fotos editadas sin celulitis, narices respingadas, pelo de salón, ¿cómo yo, viendo eso, la mayor parte de mi tiempo voy a aceptar que quizá yo tengo un pelo rizado, que quizá mi abdomen es flácido, que yo tengo curvas, que mi piel es diferente a la que veo de esa modelo? Entonces la invitación con el uso de las redes es, vamos también a dejar de seguir cuentas que promueven ideales de cuerpo que son editados, que no los podemos mantener de una manera saludable. Vamos a empezar a consumir más contenido real, contenido de influencers que no editen sus fotos, que tengan cuerpos similares al mío, porque le dedico tanto tiempo a las redes que obviamente va a tener un impacto en mi percepción de los cuerpos, de mi propio cuerpo y del cuerpo de los demás. Entonces vamos a consumir contenido que sea un poquito más real, menos editado, que los hay. O sea, ya hay muchas personas en redes sociales que se han tomado la tarea de promover este mensaje de que un cuerpo real es un cuerpo que se mueve, un cuerpo que tiene celulitis, que tiene vello, que si tú le haces zoom al rostro, pues se le ven los poros, y que todas esas son características normales del cuerpo humano. ¿Qué tú le dirías a una persona en este momento que está luchando contra un trastorno o su relación con la comida? No necesariamente tiene que ser trastorno. ¿Cuáles recomendaciones tú puedes dar a esa persona que en este momento se está reconociendo y está luchando? Hay una profesional en esta área que admiro mucho, y ella utilizó esto para hacernos entender cómo se llega un trastorno de la conducta alimentaria. Ella dice que imaginemos el tren de la vida, y es un tren que nunca se detiene, siempre va corriendo, va pasando, el tiempo no se para. Cuando hay un trastorno de la conducta alimentaria, usualmente esa persona se baja de ese tren de la vida, porque el trastorno de la conducta alimentaria, como mencionamos anteriormente, nos secuestra, nos hace quizás estar en esa mesa rodeada de todas las personas que yo amo, pero mi cabecita no está ahí. Mi cabecita está pensando en la comida, en mi cuerpo, me hace dedicarle demasiado tiempo a actividades relacionadas a mi cuerpo, a la comida, al ejercicio, y me pierdo de momentos muy valiosos.
Entonces, mi mensaje es, vamos a tratar de subirnos a ese tren de la vida lo más pronto posible para dejar de perdernos momentos importantes, momentos valiosos, porque la recuperación, aunque un proceso que puede ser complicado, que puede ser lento también en estos casos, puede ser probable y posible si buscan la ayuda especializada, si la familia se involucra en el proceso. Las recaídas pueden ser parte de, pero no significan fracaso. Entonces, como esa motivación, ese mensaje de esperanza de que se puede lograr y de que vamos a subirnos a ese tren lo más rápido posible. Una recomendación final para la familia, para las personas que están alrededor ya de una persona que sí tiene un trastorno identificado. ¿Cómo podemos ayudar para que al llegar a esas reuniones sociales que todos tenemos en la vida, haya una aceptación de parte de la familia extendida de que sí hay una situación y de que vamos a ayudar y de que vamos a salir adelante, porque personas como tú y tu especialidad sí lo pueden hacer posible? Entonces me gustaría también psicoeducar a ese entorno. ¿Qué cosas debemos evitar? ¿Qué cosas podemos hacer como familia extendida? Y creo que este mensaje no solamente va para familias con una persona que tenga un trastorno de la conducta alimentaria, sino para todas las familias en general. Recuerden que hay temas mucho más interesantes que si fulana subió o bajó 5 libras, que si tú te vas a comer todo eso. Vamos a tener quizás ese deseo de saber cómo le está yendo en el trabajo, de cómo le fue en su último viaje, de qué quiere hacer en sus vacaciones, de qué quiere estudiar cuando sea grande. Hay muchísimos temas importantes que nos perdemos por únicamente ponerle el foco al tema de la pérdida de peso o de la dieta. Bien, pues yo creo que esta ha sido una conversación interesantísima que nos ha abierto un poco más la mirada hacia esa buena relación con la comida y esa imagen corporal. Me gustaría que les diera un mensaje final a todas esas personas que están ahí. 3 recomendaciones básicas para que se lo tengan bien presente todas esas familias. Ok, entonces volvemos a comidas en familia, a sacar ese tiempito para sentarnos con nuestros familiares a comer, aunque sea en una de las 3 comidas principales. A cuidar lo que estamos consumiendo en redes. Quizás hay cuentas que me están causando malestar, pues las silencio, las dejo de seguir y sigo otras que me hagan sentir más a gusto con mi cuerpo, con mis emociones, con mi alimentación. Y por último, si no te sientes muy cómoda con tu cuerpo, quizás el primer paso no va a ser lo tengo que amar sí o sí, pero podemos empezar a honrarlo y respetarlo porque tienes un cuerpo que funciona, un cuerpo que te permite levantarte cada mañana, que te permite moverte. Entonces podemos empezar a conectar con esa idea de me siento agradecida porque funciona. Uno de los privilegios que me da tener este espacio es de conocer y seguir conociendo a profesionales tan éticos y sobre todo tan capacitados para cualquier problema y cualquier situación que tengan las personas que nos escuchan. Podemos encontrar a Alicia en sus redes sociales, si tú eres tan amable de recordárnosla. Mi cuenta de Instagram es psico.tca. Se escribe psico.tca. Gracias de verdad, Alicia, por enriquecernos en este programa que es para todos, porque no es algo que se delimite a ningún tipo de clase ni de personas, sino creo que la alimentación, todos tenemos alimentación, lo importante es seguir las recomendaciones de este especialista y ha sido un lujazo de programa. Gracias, Alicia, por acceder y por venir. Gracias.